Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar en Romanos capítulo 6. Hemos estado estudiando el libro de Romanos y vamos a estar estudiando el día de hoy Romanos capítulo 6, desde el 15 hasta el 25. Romanos 6 del 15 al 25. Vamos a leer al 25, no, al 23, porque no tiene 25, tiene 23, del 15 al 23. Vamos a leerlo todos juntos y luego de esto vamos a estudiar. Yo leo uno y por favor ustedes leen el que sigue. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todos juntos el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos estado hablando acerca de lo que dice este pasaje de qué es la realidad de un cristiano, de una persona que dice que conoce a Cristo. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Los que vinieron. Muchas personas vienen a una iglesia, sea esta iglesia o otra iglesia, y piensan de que porque van a esa iglesia ya son salvos. Eso es algo muy común. Hay gente que dice, ¿usted se va al cielo? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque yo voy a la iglesia. Pero eso no es verdad. La Biblia no que dice que por ir a una iglesia usted se va al cielo. Pero acá llega y toma otro punto. El apóstol Pablo se había dado cuenta de que la iglesia en Roma había un problema grave, y que la gente pensaba que se iba al cielo, pero estaba viviendo una vida que no correspondía a eso. Una vida que era más vida pasada que una vida nueva. Y entonces hemos visto desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el 14, todo este tema. Pero yo quisiera compartirles una ilustración que encontré antes de iniciar. Había un monje ruso que se llamaba Rasputín. Rasputín fue un hombre que decía de que, como en la Biblia hablaba acerca de que el Señor a los más pecadores los perdonó mucho, ¿sí? Pues habían pecado mucho, él creó una nueva manera de ver la salvación. La manera de ver la salvación él decía de que entre más pecara él, pues el Señor más lo iba a perdonar. Y empezó a vivir una vida en donde pecaba mucho. La vida de Rasputín y de los que seguían a Rasputín eran personas que vivían en pecado abierto, ¿sí? Y pues la gente decía, es que pues como Dios perdona mucho, entonces pues hay que pecar mucho. Y eso es una completa, completo error de lo que dice la palabra de Dios. Si usted se fija, eso lo decía un poquito Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos 3, 8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, ¿qué dice? Hagamos males para que nos vengan bienes. Desde el tiempo antiguo se decía eso. Pero ahora, hoy vamos a hablar acerca de
lo que tiene que ver con la vida del cristiano y el pecado. ¿Cómo puede llegar a vivir un cristiano con pecado en su vida? ¿Sí? En la vida que tenemos en este mundo, vamos a estar teniendo esa lucha, ¿no? Una lucha con el pecado, día a día. ¿Y cómo es esta lucha? ¿Qué es lo que empieza a ver en la vida de un cristiano cuando tiene que relacionarse con el pecado? ¿Cuál es la correcta relación que debería tener con el pecado? ¿Sí? Y vamos a leer desde el versículo 15, decisiones para una persona redimida frente al pecado. ¿Sí? Y solo vamos a ver dos. Entonces vamos a ver en el versículo 15. Versículo 15 dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Nunca el Señor va a estar diciendo de que usted, porque es cristiano, usted puede pecar. Eso no es algo bíblico. Rasputín estaba re mal. Pero más aún, si usted se fija, el versículo 1 y el versículo 15 se parecen muchísimo. ¿Sí? Versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hay algo que acá no se ve a simple vista. En el versículo 1 del capítulo 6 es un verbo que está en un presente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hábito. Cuando está diciendo esto Pablo en el versículo 1 de Romanos 6, está diciendo de que era un hábito. Está diciendo, ustedes pueden vivir en pecado habitual en ninguna manera. No es que cada día vamos a estar pecando y peque, y peque, y peque, porque pues ahí habría algo que no está bien. Lo más probable es que esa persona nunca haya conocido a Cristo. Ya lo hemos dicho antes, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, el que practica el pecado es del diablo. Yo se los he dicho un montón de veces. Y con Juan hoy estuvimos con el devocional. El devocional hablaba un poquito de esto. Y es que creo que el Señor como que lo está marcando mucho, ¿no? Es algo que Dios está diciendo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y creen que son cristianos, pero nunca fueron de Cristo. Nunca han sido de Cristo. Porque una persona que en realidad ha conocido a Cristo no persevera en el pecado. No hay activo presente. Pero lo que sí hay, versículo 15, mire que ahí lo dice parecido, pero otra vez, hay algo diferente ahí. Versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué es lo diferente ahí? El verbo que está ahí, yo sé que usted por ahí no entenderá tanto esto, ni yo lo entiendo tanto, pero la idea es un activo auristo. ¿Qué cambia ahí? Activo auristo implica de que no es un hábito, de que fue una ocasión específica. Y de la misma manera el apóstol Pablo llega y dice, ¿será que entonces porque somos cristianos vamos a estar pecando así abierto? En ninguna manera. Pero recordaba las palabras de un hermano que hace mucho tiempo se congregaba acá en la iglesia que decía que para el cristiano el pecar debe ser un accidente. Que la idea del cristiano cada día es pecar menos. No sé si usted escucha a un hermano que decía eso acá. El hermano Carlitos muchas veces dijo eso. El cristiano cada día debe pecar menos. Y eso es lo que está diciendo allí. Es pecado ocasional, no es pecado habitual. La primera decisión que por ahí ocurre en un creyente es una decisión accidental. Un pecado que llegó por accidente, en ocasión, pero que no es un hábito. ¿Podemos decir que los cristianos pecamos? Sí. La Biblia lo dice, por ejemplo, si usted me acompaña, o si alguno se lo sabe, Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios declara de que el cristiano sí peca, pero cuando peca debe confesar, dice, y va a ser limpiado de toda maldad. ¿Sí? No es que no pecamos. El libro de Primera de Juan no fue escrito para no creyentes, fue escrito para creyentes y para que se dieran cuenta de que si en realidad eran creyentes. Usted se fija, esa es la idea principal del libro de Primera de Juan. Entonces, los cristianos sí pecan. ¿Sí? Otro versículo que por ahí nos ayudaría a tener un poquito más de luz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Si alguno lo tiene, por favor, me ayuden. ¿Qué dice Santiago? Confesaos pues las ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede morir. Amén. La palabra de Dios le dice a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Santiago, la carta de Santiago fue escrita a cristianos perseguidos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabe que el pecado daña? El pecado lastima. Y entonces en medio de orar los unos por los otros iba a llegar, dice allí, sanidad. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos que el cristiano peca, sí peca. Y por eso tenemos el libro de Efesios que nos dice un montón de veces acerca de que la vida del cristiano debe ser una vida en donde se aleje del pecado, que ya no viva haciendo cosas como las vivía antes. En el libro de Gálatas cuando dice haced morir pues las obras de la carne, y tantos momentos en que el Señor nos dice que debemos estar en lucha con el pecado. Primera de Juan, cuando habla acerca de los jóvenes, ¿se acuerda? Dice, Juan le escribe siempre hijitos. No sé si usted se ha fijado, dice hijitos, hijitos. Pero en una parte no dice hijitos, dice os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso habla acerca de una lucha, en que usted está ahí no tomando un picnic en el mundo, sino que está teniendo una lucha con el pecado, con Satanás. Entonces, la relación que nosotros tenemos con el pecado en este mundo, sí existe, pero debe ser una relación accidental, ocasional, en donde cada vez sea menos, cada día menos, no cada día más, no cada día un hábito, un activo presente, eso no. Tiene que ser algo específico. ¿Sabe qué? Esta semana metí la pata, dije una mentira, me peleé con alguien cuando íbamos en la ciclorruta. No sé, usted sabrá. ¿Sí? Pero no que, oiga, ¿sabe qué? Hoy día me peleé y mañana también me peleé y pasado mañana me peleé peor aún. ¿Qué es eso? No, eso no es un cristiano. Eso es lo que me diría ahí. Es que posiblemente nunca conociste a Cristo. Porque el pecado, aunque es una realidad en el cristiano, no es una realidad habitual. Es una realidad accidental, ocasional. ¿Sí? Entonces, primero, en cuanto a la relación que tenemos con el pecado, hay una decisión accidental. A veces puede ocurrir que usted llegue a decidir pecar. Pero sigamos leyendo, porque hay una segunda decisión y en ese nos vamos a tardar todo lo que nos queda, que son desde el versículo 16 hasta el 23. Romanos capítulo 6, 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Me encantó este pasaje porque lo entendí un poquito más. Acá llega y dice de que usted puede estar sirviendo o al pecado o a la, dice aquí, a la justicia, sea a la obediencia para justicia. Obedezco a la justicia o obedezco al pecado. Pero al que usted elija obedecer, usted va a ser esclavo de ese al que obedece. ¿Sí? Del que sea que usted elija. Usted puede elegir al que quiera.
Pero algo que me hizo pensar es que acá no dice de que puede quedar usted como en la mitad, como que yo no voy a servir ni a este ni a este. Yo voy a quedarme como neutro, ¿sí? Ni fu ni fa. ¿Y saben que en la Biblia dice eso? En la Biblia no nos dice de que usted puede decidir si va a servir a alguien. En la Biblia lo que dice es que usted debe decidir a quién va a servir. Y una y otra vez lo dice, esto es lo que les quiero compartir ahora. Vamos a leer algunos versículos en donde nos dice eso. Por favor, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22, si alguno me ayuda. Proverbios 5, 22. Otro, por favor, que me ayude con Mateo 6, 24. Otro, por favor, que me ayude con Juan 8, 34. Y otro con Segunda de Pedro 2, 19. ¿Listo? Vamos con Proverbios 5, 22. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. La palabra de Dios dice: prenderán al impío sus iniquidades, sus pecados. La palabra de Dios dice de que en la vida de una persona que vive en pecado, ¿quién le ha echado la cuerda? ¿Quién lo ha prendido? ¿Qué dice el versículo? Sus iniquidades. Sus propias iniquidades. No es que tiene el control sobre el pecado, es que el pecado ahora lo controla él. Sigue diciendo: y será retenido por las cuerdas de su pecado. Le echó la cuerda. Ahora usted es un esclavo de aquello a lo cual dice que usted tiene el control. La Biblia dice que el pecado puede llegar a ser su amo, su dueño, a quien usted sirve. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Por favor, alguno que lo tenga. ¿Qué dice Mateo 6, 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, gracias, hermana. La palabra de Dios dice que usted puede servir o a Dios o a ¿quién? ¿Qué decía el versículo? A las riquezas. Este puede ser también un amo para usted, pero no puede estar sirviendo a los dos, dice allí. O es al uno o es al otro, o a Dios o a las riquezas. Escoja usted a quién sirve. Mire otro más, por favor. Juan 8, 34, uno que por ahí algunos se lo saben. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. El que hace pecado, esclavos del pecado. Nos confirma lo de Proverbios, ¿se acuerdan? Proverbios decía que el pecado le tiró la cuerda, ahora él es su dueño. Y acá llega y dice que el que peca es esclavo de el pecado, ¿sí? Y uno más, Segunda de Pedro 2, 19. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de corrupción. Son esclavos de corrupción. Y qué interesante, porque habla acerca de personas que prometen libertad, pero son esclavos. Ellos mismos son esclavos. Están diciendo que hay libertad, pero ellos son esclavos. Eso es una ironía. Ellos no saben que están esclavizados. Es probable que nunca hayan tenido una real entendimiento de qué es la libertad. Y siguen hablando de libertad, pero no son libres. Son esclavos de su corrupción. Entonces, usted se da cuenta de que en estos pasajes, una y otra vez, nos dice de que hay que servir, pero solo hay que servir a uno. Usted no puede servir a dos. Y hay uno que me gustó muchísimo. Está en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, cuando ya está allí por terminar sus días, dice algo, le dice al pueblo algo, declara de que él y su familia van a hacer algo.
si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No le da una mitad, le dice o es Dios o son los ídolos, usted decide. Y es lo mismo que está diciendo acá Pablo. Pablo llega y dice, escoja, pero no se puede quedar en medio. Si usted no elige a Dios, usted está eligiendo a otro. Y si usted eligió al otro, no está eligiendo a Dios. Pero en la mitad no se puede. Vivir una vida sirviendo al pecado o vivir una vida sirviendo a Dios. Pero el que hace pecado dice esclavo es del pecado. Si usted todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador, usted es un esclavo del pecado. Pero si ya conoció a Cristo como su Salvador, dice aquel que está en Cristo ahora ha sido libre, ¿sí? Aquel que está en Cristo nueva criatura es. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir leyendo ahí en Romanos. Versículo 16 decía que tenemos que escoger, ¿sí? Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que quiero resaltar aquí es que en el versículo 17 dice que gracias a Dios. No fue por obra de hombre, fue obra de Dios. Gracias a Dios, que aunque yo era esclavo del pecado, Dios obró en mi vida. Y ahora yo obedecí de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fui entregado. Algunos autores hablan acerca de que obedecer de corazón tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer. Entonces estaba como diciendo, habéis creído a aquella forma de doctrina. Y cuando habla de forma de doctrina tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, cuando usted llegó a creer en la palabra de Dios, ¿quién estaba detrás allí? Dice, gracias a Dios. ¿Y eso lo dice en la Biblia? Sí lo dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios usa su palabra para que usted crea en él. Cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿se acuerda que dice que hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios obrando, no es que yo busqué a Dios, es que Dios me buscó a mí. Dios me buscó a mí e hizo de que yo llegara a entender el mensaje del Evangelio, aunque yo tuve que tomar la decisión de si creo o no creo. Pero Él fue el que hizo esa obra que yo no iba a hacer. Él obró en mi vida. Y ahora entonces, dice Pablo, que obedecí a aquella forma de doctrina, a la palabra de Dios, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando usted conoce a Cristo como su Salvador, dice allí la palabra de Dios que ahí ya dejó su amo que se llamaba pecado y ahora vino a ser siervo de la justicia. Cuando yo llego a conocer a Cristo como mi Salvador, el pecado ya no es mi amo. Yo ya no soy esclavo del pecado. Esto dice acá. Pero lo que parece contradictorio es desde el versículo 19 en adelante. Es algo que ya lo hemos visto en los versículos anteriores y que lo vamos ahorita a reafirmar porque estamos hablando de la relación que hay entre un cristiano y el pecado. Dice el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se fijó que ahí no dice? Pues podría decir cualquier otra palabra, pero la palabra que dice es miembros. Cuando dice miembros, yo ya se lo he dicho antes, que Pablo habla acerca mucho de su cuerpo. Habla acerca de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla esa palabra miembros, tiene que ver con una parte del cuerpo.
Y llega y dice, Pablo, miserable de mí, porque es que tengo este problema en mi cuerpo de que quiero hacer el bien y no lo hago. Y el bien que quiero hacer, eso no hago. ¿Qué me pasa? Pero acá llega y dice que cuando usted conoce a Cristo, esa vida antigua en donde usted entregaba su cuerpo para servir al pecado, ahora ya no debe hacerlo, sino que ahora su cuerpo usted lo debe entregar para servir a Dios, para servir a la justicia. Que ahora sus manos sirvan para Dios, que ahora sus ojos sirvan para Dios, que ahora su boca cante para Dios, que hable para Dios, que ahora sus pies vayan, como decíamos, ¿se acuerda de los pies feos? Uno tiene pies que a uno no le gusta ver, pero si usted llega a servir al Señor compartiendo el Evangelio, dice que son hermosos. Tiene el pie bonito. Cuando usted comparte el Evangelio, su vida, todo su ser, que ahora lo dedique para Dios. Así como usted lo hacía antes para el pecado, ahora que lo entregue para Dios. Porque ahora usted tiene una vida nueva. El viejo hombre fue crucificado, dice ahí. ¿Se acuerdan? Habíamos leído en el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero él dice después, versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y habíamos visto que la palabra destruido es, se ha puesto inoperante, se ha puesto como ineficaz. El cuerpo le va a seguir pidiendo las cosas de este mundo. Su cuerpo va a seguir queriendo hacer las cosas que este mundo le influencia. Hablar como ellos hablan. Mirar lo que ellos miran. Oír lo que ellos oyen. Todo lo que este mundo le propone para que su cuerpo sea puesto en servicio al pecado. Pero acá la Biblia dice, ya no más. Si Cristo llegó a su vida, ya no dedique su cuerpo para el pecado. Y en próximos capítulos vamos a llegar a Romanos capítulo 12, en donde dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Piense un poquito en su vida, antes de conocer a Cristo. ¿Para qué usaba su cuerpo? Si usted usaba su cuerpo para lo malo, Dios ahora llama a usar su cuerpo para lo bueno, para la justicia. ¿Y por qué diría alguno? No, o sea, ¿por qué ahora yo voy a ponerme a servir a ese Dios al que ahora me salvó? Pues principalmente ya tendría solo que con eso tener suficiente. Si Cristo lo salvó, su vida es de Dios. ¿Sí? Si Él ya murió por mí, entonces yo tendría que vivir para Él. ¿Se acuerda que ese es el argumento que utiliza 2 Corintios 5:14? ¿Sí? Está constreñido Pablo y dice, pues, si Cristo murió por mí, entonces yo tengo que vivir para Él. Pero mire lo que dice ahí, y ya estamos terminando en esta noche. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué le sirvió a usted entregar su cuerpo al pecado? Acá llega la Biblia y dice que para nada. Ahí hay una pregunta que tiene una respuesta obvia. La respuesta obvia es para nada. No me sirvió para nada. Todo lo contrario, lo que me hizo fue, acá dice, vergüenza y muerte. Eso es lo que usted recibe cuando usted entrega su cuerpo al servicio del pecado. Pero ahora, si yo lo pongo en beneficio de la justicia, mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquella persona que ha puesto su cuerpo al servicio de Dios, lo que va a hacer es que su cuerpo ahora va a ser santificado. Va a tener un cuerpo limpio. Por la sangre de Cristo ahora yo entro al cielo, pero en la medida que yo entrego mi vida al Señor en este mundo, pues cada vez ese cuerpo va a estar más apartado para Dios. Solo como un ejemplo, una chica que entrega su cuerpo a muchos hombres, cuando llega el matrimonio, es probable que por ahí
llegue con una enfermedad, que llegue por ahí toda ultrajada. Pero qué bueno es que una chica cuando llega al matrimonio, llega con su cuerpo virgen, limpio, para entregarlo a su esposo. Qué bueno es que uno pueda escuchar de chicas o de chicos. Hablo de las chicas porque muchas veces son los que les toca la peor parte. Pero las chicas que lleguen y digan, ¿sabe qué? Yo me guardé para ti. Y que el chico llegue y diga lo mismo, yo me guardé para ti. Fruto fue la santificación, fue honor. No es honor haber pasado por muchos, es honor haberse guardado. Pero al final también dice la vida eterna. Qué bueno es que usted ponga su cuerpo al servicio de Dios. Y el versículo más conocido que tenemos allí es el 23 y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pensando entonces en la vida del cristiano, algo que yo le quiero decir también para terminar, es que hay muchos cristianos que tienen a Cristo como su amo, pero que están sirviendo de manera voluntaria con su cuerpo al pecado. A veces lo ponen en servicio al pecado. Y uno diría, ¿para qué hace eso? El mío no es lo conocido. Es probable que nunca lo conocieron, o es probable que por ahí no han visto de que el pecado siempre paga mal. Y Pablo llega y dice, por favor, dése cuenta de que su vida sirviendo a el pecado nunca le va a traer nada bueno. Pero algo que sí nos dice es que usted no puede estar al medio. O sirve a Dios, o sirve al pecado, al demonio y a todo lo que trae, ¿sí? Pero a los dos no se puede ser. Sí, entonces, vamos a terminar allí. Como conclusión, yo escribí aquí, en la vida cristiana, aquel que es de Cristo peca accidentalmente, no habitualmente. Es una persona que confiesa su pecado y se aparta. Es una persona que cada día quiere pecar menos. Ese es un verdadero creyente. Yo pequé hoy accidentalmente. Sí. ¿Ok? Y el Espíritu Santo me revela. Bueno, ustedes dos, en medio de la comunidad, ¿por qué hiciste eso? Señor, perdóname. Ahí sentada le dije, Señor, perdóname. Señor, gracias. Amén. Gracias a Dios. Porque uno, Dios mío, lo siente enseguida, uno siente que cometió un error, siente que pecó. Amén. Qué bueno, mi hermano. Esa es la vida cristiana que deberíamos vivir. Pero, como segunda aplicación, decídase a servir a Dios. Con su cuerpo, con su vida, con todo lo que usted sirva al que se lo merece. Es a Dios. Vamos a concluir, vamos a orar. Luego, si mi hermano Juan Pablo puede pasar, por favor. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque su palabra ha sido expuesta y porque pues hemos entendido un poquitito más de lo que dice Romanos, que es un libro tan profundo, tan difícil a veces de entender. Pero damos gracias, Señor, porque usted nos dice de que la práctica del pecado no es una realidad en el verdadero. Pecado accidental, sí. Pecado ocasional, sí. De la misma manera debe ser cada vez menos. Pero también, Señor, nos hace ver de que en este mundo o servimos a Dios o servimos a cualquier otro, pero que a los dos no podemos. Ayúdenos, Señor, a darnos cuenta de que nuestra vida, nuestros ojos deben ser puestos para su servicio, nuestras manos, nuestros pies. Hay muchos de nosotros que todavía eso no lo hemos puesto a su servicio. Y tenemos a un amo que es usted, pero sigue siendo otro el que le estamos dando nuestra vida, nuestro cuerpo. Y rogamos, Señor, para que podamos entender que ellos no se lo merecen. Todo lo contrario, Señor. El único digno de toda gloria es usted. Gracias, Señor, por ello. Gracias por Cristo que llegó a nuestras vidas y nos dio vida nueva. Dejamos este tiempo en sus manos en nombre de Jesús. Amén.